bendiciones, buenos días, lluviosos y calienticos. Dios bendiga, venimos de Colombia, llegamos a Antier, estamos recién desempacados, es mi primera vez en España, lo que he visto me parece hermoso, gloria a Dios. Mi esposo ya ha estado más tiempo, como dice Pedro, nosotros venimos de la comunidad Osana. Y la iglesia envía saludos para ustedes, mis hermanos, familia de Dios, que Dios sea guardándoles. Y también quiero contarles, somos una familia de 3 hijos, 2 de los mayores, las 2 niñas son misioneras, una aquí en Bilbao, la otra en Gaiman, en Patagonia, Argentina, y el hijo está con nosotros, trabajando con la iglesia, con los adolescentes, y también trabaja en el Senado, es diseñador gráfico. Gloria al Señor por eso. Estamos felices. Esperamos poder traer y dar la palabra que el Señor entregó para esta nación, en especial a las iglesias de Salem, y agradecemos a Pedro y a María y a ustedes por recibirnos, por invitarnos, por creer en nosotros. Creeré, 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 como decía la canción, gloria al Señor. Y ha sido un tiempo y será un tiempo de gran victoria. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Buenos días. Buenos días, hermanos. No tienen por qué estar enojados. Hoy es el día del Señor. Es el día de bendición. Y es el día cuando tú tienes la oportunidad también de llevarte un regalo para tu casa. Así que debes de estar alegre por eso. Debes de estar alegre por eso, porque el Señor es fiel, es bueno y es misericordioso. Nos alegramos, como dice mi esposa, de estar de nuevo para mí en España y para mi esposa de primera vez. Y agradecer igualmente a Efraín y su esposa, a Pedro y a María, a sus hijos. Dice la Biblia que sin saber hospedaron ángeles y tenemos cara de ángeles. Así que donde llegamos somos un motivo de bendición. Hemos sido llamados a bendecir y nuestro ministerio es eso. Llevamos, como dijo Pedro y mi esposa ahora, 44 años de pastorado. Algo hemos aprendido en 44 años. Algo habremos enseñado en 44 años. Y lo mismo 44 años de matrimonio. Ayer arrancamos el seminario preguntando, ¿habrá vida después del matrimonio? Y creo que sí, somos la evidencia de que hay vida después del matrimonio. Y el día de ayer les compartíamos y les participamos de 2 de los libros que he traído. No nos quedan sino estos que están allí en la parte de atrás. Este tiene que ver, es curioso porque Pedro estuvo en el inicio del libro sin darse cuenta. ¿Hace cuántos años, Pedro? 25 años atrás, yo vine por primera vez y traía lo que tengo ahora, que me acuesto a dormir y duermo un rato y quedo despierto mirando para el techo por la causa del sueño. Entonces, a uno le queda como el horario al revés. Yo creo que a ustedes también les pasa cuando viajan de un lado a otro del mundo. Y cuando yo vine en esa oportunidad, me tocó una experiencia muy interesante con el asunto del sueño. Entonces pasaba más bien la madrugada escribiendo, y cuando llego a Salem, en Madrid, yo le digo a los hermanos, y ahí estaba Pedro, voy a predicarles al revés, porque tengo mi horario al revés. ¿Quieres no conocer la presencia de Dios? Si quieres estar retirado de la presencia de Dios, ese era mi mensaje, ¿verdad, Pedro? Página, ¿qué número? 32, ya se sabe hasta la página, Pedro. No contestes el llamado. Si no quieres la presencia de Dios,
no te acerques al monte. Si no quieres la presencia de Dios, no le respondas a Dios. Y así fue la manera como armé mi mensaje para poderlo predicar, y posteriormente quedó consignado acá, ya no como una prédica, sino como uno de los capítulos en el cual quiero bendecirte. Llévalo a tu casa, tu liderazgo de familia va a ser bendecido. Tu liderazgo de hogar va a ser bendecido. Tu casa va a ser bendecida. Tenlo por cierto, no porque me colabores en la venta, porque ya está pago hace mucho tiempo. No le debemos a nadie nada del libro, pero tú sí podrás ser grandemente bendecido con la ayuda del Señor. Ahí en la parte de atrás, compras uno y te llevas uno. Y si compras dos, ¿cuántos te llevas? Pues dos. Salvo que quieras otra promoción. Pero ese se llama un libro de Moisés que apunta a lo que quiero hablarte un poquito ahora. Y este nuevo producto de la pandemia. ¿Cuántos pasaron por la pandemia? Levante la mano. Dile a tu vecino, soy un sobreviviente de la pandemia. Dile, soy un sobreviviente. Creo que no te moriste. ¿O sí? No, estás vivo el día de hoy todavía. Porque a Dios le plació. Se fueron más de 7 millones de personas en el mundo y tú estás vivo todavía. ¿Sabes para qué estás vivo? Para que me compres el libro. Cuando yo estaba en Estados Unidos, antes de la pandemia, por supuesto, unos mesecitos, una parte de semanas antes de la pandemia, y estoy escribiendo el libro y estoy arrancando el capítulo 3 que habla sobre la escuela de la oración, de lo cual algo le hablaremos mañana, ¿verdad? Mañana, la escuela de la oración. Pero no tengo ni idea que lo que va a pasar en el mundo va a afectar al mundo entero, pero va a bendecir la familia, va a bendecir los hogares. Y seguí escribiendo con la ayuda del diseño de mi esposa, y está este hermoso que atrás tiene la foto mía y de la pastora, muy elegantes por cierto, y tiene que ver con el Salmo 60. Y yo siempre digo lo mismo, el Salmo 60 termina diciendo, en Dios haremos proezas. Pero para poder llegar al versículo 12, debo comenzar con el versículo 1, que es la crisis del salmista, los problemas del salmista, los ataques de los enemigos, el reconocer que únicamente él es barro en las manos de Dios. Amén. Que él es barro en las manos de Dios. Y que Dios con el barro puede hacer cualquier cosa. Con el barro puede hacer cualquier cosa. Dile a tu vecino, bienvenido, bienvenido a la alfarería de Dios. Bienvenido. Creo que todos somos un pedazo de barro en formación. Cuando el pastor Pedro ministraba ahora sobre la ofrenda, de los pensamientos que Dios nos ha dado a lo largo de estos 44 años de pastorado, de predicación, yo vengo predicando desde que tenía 14 años de edad. Yo era niño predicador, pero en ese tiempo no era gran cosa ser niño predicador. Pero ya crecí y me volví un adulto mayor predicador. Una hermana dijo, siempre que vayas de aquí en adelante a algún lugar, di que tú eres un adulto mayor y las puertas se abren. ¿Cuántos creen eso? Levanten la mano. Creo que somos los únicos que no creemos con los hermanos acá. Que uno dice, soy un adulto mayor, y pareciera que en el corazón de la gente se despierta la misericordia, la compasión, y dice, siga abuelito, siga abuelita, y así va la vida. Cuando uno entiende los procesos de Dios en la vida, entonces uno se da cuenta que hay algo sobrenatural en lo que Dios hace.
Y en las sobrenaturalidades de Dios hay algo en lo cual quisiera compartirles en esta mañana que es muy especial y muy memorable. Y es que cuando el pueblo de Israel va a salir de Egipto, no ha salido, va a salir de Egipto. El pueblo de Israel no sabe para qué es el dinero porque ni lo conocen. No tienen ni idea para qué sirve el oro o la plata porque nunca por 400 años han tenido un billete en la mano. Hablando de dinero de hoy, no han tenido un euro en la mano nunca ellos. Y a Dios se le ocurre la famosa idea de decir al pueblo, a través de Abraham, cientos de años atrás, le dice Dios a Abraham, cuando vayan a salir de la tierra de Egipto, no saldrán con las manos vacías. ¿Alguien ha leído ese versículo? Sí. Y entonces ese versículo está diciendo que el pueblo de Israel saldría de Egipto después de pasar 400 años como esclavos, pero Dios dijo que no saldrían con las manos vacías. Y yo quiero decirte esta mañana para ti que igual tú no vas a llegar a este país para estar con las manos vacías. Tú no has llegado a esta nación para mendigar, para pedir, para despertar compasión. No, Dios te ha traído para bendecirte con un propósito eterno. Gracias por el amén. Gracias, mi hijo. Dios te ha traído con el propósito ¿de qué? De bendecirte, con un propósito eterno. Entonces, cuando el pueblo de Israel va a salir más bien, la noche que van a salir de Egipto, aquí está, la noche que va a salir de Egipto, Dios le dice, vayan por las casas de los egipcios y reclamen oro, plata, piedras preciosas, etcétera, etcétera. Ellos por 400 años han servido de esclavos. Y de la noche a la mañana se enriquecen. Y de la noche a la mañana no saben qué hacer con el dinero. Escucha esto. Déjame decirlo de esta manera. Los bultos de joyas, dinero no lo tenían, pero los bultos de joyas de oro y de plata, esa cantidad los comenzó a acompañar junto con los huesos de José. Y los huesos de José se convierten en un bulto diferente a los otros bultos. Está bien dicha la palabra bulto, ¿cierto? Los bultos de la riqueza son diferentes al bulto de los huesos de José. Los huesos de José son proféticos. Escucha, los huesos de José son proféticos. Porque Dios le ha dicho cientos de años atrás que le dijo José a sus hermanos, no me entierren acá, porque un día Dios nos moverá de acá y nos llevará a la tierra prometida. Entonces se convierte en una palabra de orden profético, ¿viste? Pero los bultos de dinero tienen una proyección de reino, una proyección de altar, una proyección que no era dinero por tener dinero. Entonces, ¿a dónde llego? Para resumir de esto un poquito. ¿A dónde llego? Que cuando el pueblo sale con todos los bultos, porque no estamos hablando de uno, como eran los huesos de José, sino cantidad de dinero, dice que el pueblo de Israel empobreció a los egipcios y ellos en una noche se enriquecieron. Dios puede hacer milagros todavía. Dios puede hacer milagros todavía. Dile a tu vecino, dile, Dios puede hacer milagros todavía. Créelo, Dios puede hacer milagros todavía. Y cuando el pueblo de Israel, mírame a esto, va llevando el bulto de los huesos de José, yo mientras estaba escribiendo yo pregunto, bueno, ¿y quién se encargó de llevar ese bulto de los huesos? ¿Quién va a llevarse un bulto de huesos en un viaje? Normalmente la gente diría, no, los huesos asustan. No, qué miedo cargar con un bulto de huesos. Pero cuando tú lees la Biblia, Moisés se encarga de llevarlos porque eran los huesos de la ruta de la fe.
Los huesos del retorno a la promesa. ¿Alguien diga gloria a Dios? Los huesos del retorno a la promesa. Pero el pueblo llevaba dinero. Moisés no llevaba dinero. Moisés llevaba los huesos de la ruta de la fe. Gloria a Dios. Eso entonces, caminan ellos, se adentran en el desierto, y cuando van por el desierto, a Dios se le ocurre la grandiosa idea de construir un tabernáculo en el desierto. Porque la idea de Dios es acercamiento. Di conmigo, acercamiento. A tu vecino dile, acercamiento. No digan amén, acercamiento. La idea de Dios, según la Biblia, es, y Dios quería habitar en medio de ellos. Dios quería ser el Padre de ellos, el Padre que ellos no habían conocido. Y cuando llegan al desierto, entonces Moisés le pregunta a Dios y le dice, bueno, ¿y con qué vamos a construir esto? Y lo que Dios le dice es, ¿para qué tienen esas bolsas de dinero? ¿Para qué tienen la riqueza que sacaron de Egipto? De lo que tienen pide al pueblo. ¿Está entendiendo? Aleluya. De lo que tienen. Por eso cuando tú estás hablando de la ofrenda, a mí me llega esa palabra tan profundamente para poder indicar que todo lo que Dios te ha dado inicialmente no es para tu riqueza. No es para tu comodidad. No es para que tú digas, me convertí en el hombre más rico del mundo. No tiene eso propósito. El propósito del dinero allá en el desierto era Dios le daba al pueblo para que el pueblo construyera el tabernáculo. Aleluya. Pero el tabernáculo es posterior. ¿Qué es lo que viene antes de? Para que lo entiendas, que cuando uno pierde el propósito, pierde objetivo, pierde todo. Y es el becerro de oro. ¿Qué es lo que llama a Aarón? ¿Está conmigo esta mañana? ¿Viste que la palabra es fácil de entenderla? Ahí llega Aarón y le dice al pueblo, ¿qué es lo que tienen ustedes? Zarcillos, aretes, argollas, pulseras, traigan todo. Y en mi libro escribo que la respuesta más tonta, por no decir estúpida, de la Biblia, la da a Aarón. Cuando Moisés le pregunta, dice, pero Aarón, ¿qué es lo que tú has hecho? ¿Qué respondió Aarón? No, eso metimos al fuego y eso fue lo que salió. O sea, nadie diseña, nadie construye un modelo, nadie hace eso. Y el dinero en las manos de alguien que no tiene propósito de reino se convierte en maldición. Aunque no digas amén, así es. Pero el dinero en las manos de alguien que tiene propósito de reino tiene multiplicación. Hay generosidad y hay alegría. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que con el dinero ellos, sin dirección espiritual, construyeron un becerro. Pero con la dirección espiritual de Moisés construyeron la sede de la presencia de Dios para ellos. Y llegó un punto en el cual Moisés, dice la Biblia, y tú lo conoces muy bien, dice la Biblia que Moisés dijo al pueblo, no traigan más porque hay de sobra. Y siempre los pastores decimos, ¿cuándo será ese día y esa gloriosa mañana cuando no tendremos que recoger ofrendas ni diezmos porque hay una abundancia? Entonces uno comienza a mirar que todo lo que el Señor está prodigando en Moisés es enseñarle al pueblo. Moisés es maestro, es un pedagogo y a través de la práctica le dice a ellos, Dios quiere habitar en medio de ustedes. Pero para que Dios habite, Él no necesita un edificio de piedra, de madera, de mármol, porque ni la tierra puede contener la gloria de Dios. Pero Él quiere habitar en medio nuestro. Entonces Dios, queriendo habitar en medio de los hombres, manda a David y le dice, David, vas a construirlo, listo, vas a construir una casa. Ya hemos pasado cientos de años adelante. Y David no construye la casa. ¿Ya lo sabe bien? ¿Quién construye la casa? Salomón.
¿Y cuántos años dura Salomón construyendo? ¿Y cuánto dinero invierte Salomón construyendo? David le deja preparado todo. David deja todo listo, pero Dios no le permitió a David construir lo que construye Salomón. Y los templos que construyó, el templo que construye Salomón, lo destruyen luego, lo reedifican, lo destruyen, lo reedifican. Siempre en la mente de ellos estaba que algo traía esto, que se lo digo en un segundo más, y es que Dios lo que quería era que el pueblo de Israel entendiera que era un pueblo diferente a las demás naciones. Y tú eres diferente a las demás naciones. Hermano, eres diferente, hermana, eres diferente a las demás naciones. Tu vida marca la diferencia. Los demás pueden beber, emborracharse, pecar, hacer y deshacer, pero tú has sido llamado pueblo santo para gloria y honra del Señor. Aleluya. Tú has sido llamado para ser pueblo santo. No es que mi familia lo hace, es tu familia porque no conocen de Cristo, pero tú eres diferente. Y como diferente tienes que marcar la diferencia, por darle la palabra en redundancia. El propósito entonces de la venida del Señor, otros cientos de años adelante, fue acercarnos al Padre. Mira lo que dice Juan 1:12. A lo suyo vino. Y lo suyo, ¿qué dice? No lo recibieron. Mas a todos los que lo reciban, los que le den la bienvenida a Jesús de Nazaret, dice, le dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y por eso cuando tú lees el último libro de la Biblia, aparece ese versículo precioso y hermoso que uno lo usa para el que no conoce a Cristo, pero no es tanto para el que no conoce, es para el que conoce a Cristo. Apocalipsis capítulo 2. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿y qué dice? Y abre, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Mira, hoy hay una, ¿cómo se llama? Una comidita. Una barbacoa, tremendo. Eso creo que lo más hermoso de este día ha sido la barbacoa. ¿A cuánto nos gusta la barbacoa? Me encanta la barbacoa. Porque, y lo vas a encontrar, y te lo voy a decir así de manera fugaz y rápida, en la Biblia la comida, Pastor Pedro, David, es muy importante. Bueno, por algo Dios nos creó el estómago. Alguno no se comprometió en llenárselo, ténganlo por seguro, pero cuando tú miras la Biblia y hay comida en la mesa, siempre hay revelación. La comida es un medio que Dios utiliza para el acercamiento que estoy hablándote. Entonces, cuando Él dice que yo lo puedo invitar a Él para que entre, es porque Él trae comida caliente. Digámoslo como el día de hoy, si tú le abres la puerta al Señor, Él trae barbacoa caliente para ti. Alguien diga gloria a Dios por eso. No hay mejor manera. ¿Saben por qué los discípulos andaban tanto con Jesús? Porque comían gratis. A ellos les gustaba, como dicen en Colombia, al gratín, es decir, de gratis todo. No tenían que trabajar, no tenían que sembrar, no tenían que recoger, no tenían que preparar. Llegaba el desayuno y ya estaba servido. ¿Algún hermano que diga amén, gloria a Dios? A mediodía estaba servido, por la noche estaba servido. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere es un acercamiento. Entonces Juan 1:12 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que lo reciban, acercamiento, le dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Pero hay un versículo que usted lo sabe igualmente de memoria, de rememoria lo sabe, y es Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Cuántos no sabemos Juan 3, 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, dilo conmigo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda acercamiento, mas tenga vida eterna. En ese pequeño recorrido desde el desierto donde vamos caminando, entonces el Señor encuentra que el templo que construye Salomón se convierte en sede de la presencia divina. Ahí el pueblo sabía que llegaba. Eso es Segunda de Crónicas 7, dice: y cuando los enemigos vengan y destruyan tu vida y vienes a esta casa, yo sanaré sus heridas, yo perdonaré, yo arreglaré. Siempre que ocurra algo, ven a esta casa, decía Dios. Y cuando el pueblo entendió que el templo era sede de la presencia divina, que el templo era el lugar nacional en la mente del judío, no había tabernáculo, en la mente del judío era el lugar donde podemos congregarnos como nación, dispersos por todas las partes de la tierra, es el templo. ¿Entiendes? Ellos no buscaban la oficina de correo, de pasaportes, de migración, de extranjería. Ellos buscaban era el templo, que era sede nacional de ellos. Pero había algo más hermoso, y era que el templo se convertía en el lugar donde las familias se reunían. Porque una vez al año por lo menos tenían que ir al templo a ofrecer los sacrificios. ¿Se acuerda de ello? Una vez al año por lo menos llegaban. Y por eso el salmista dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y yo por eso nos encanta el día del Señor. Haya barbacoa o no haya barbacoa, nos encanta el día del Señor, para poder decir conmigo, dilo: yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Levanta tus manos y dilo conmigo, por favor. Yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Era el templo, el lugar de encuentro de las familias. Y por eso es que Jesús de Nazaret es llevado por José y por María al templo para ser presentado y llevar una ofrenda. Escúchalo, pastor. La ofrenda no es una parte ritual del culto. La ofrenda es el símbolo de la consagración de una vida a Dios. José y María llevan al niño al templo, y como era costumbre, dice Lucas, llevaban un puñadito de harina y un palomino, que era lo que la ofrenda del pobre, para poderlo decir de esa manera. Es decir, siempre que viene, luego la Biblia dice: nadie se presentará delante de mí. ¿Cómo? Con las manos vacías. Pastor, ¿y cómo hago ahora si no hay dinero en efectivo? Espero que lo tengan para comprarme mi libro. Si no hay dinero en efectivo, busca al banquero mío que se llama Pedro David y le dice, le manda al pastor para que le devuelvas el dinero en efectivo, y él sabe cómo lo hace. Es decir, hoy en día nadie se salva de no dar. Yo bendigo la pandemia. Seré el único que bendecirá la pandemia. Y yo sobreviví a la pandemia, gloria a Dios. En la pandemia, ¿qué aprendimos? Voy a decírtelo delante, pero ¿qué aprendimos en la pandemia rápido? Que el templo no nos permitía la reunión. ¿Entiendes a dónde voy? El templo fue cerrado. El edificio fue cerrado. No en Madrid únicamente, no en Ceseña, en todas partes del mundo fue cerrado. Consideramos que fue el ataque más violento contra la iglesia en la faz de la tierra en toda la historia de la humanidad. Porque el propósito era aniquilar tu fe, acabar con tu fe, destruir tu fe, y la mejor manera cerrar los edificios. Pero cuando el pueblo cerró los edificios, Dios abrió los hogares. Dale gloria a Dios. Cuando el hombre del gobierno cerró los edificios, Dios abrió los hogares. Y lo tremendo de esto es que aprendimos otra gran bendición. Nuestra hija mayor sale de misionera para acá, para España. Estando presencial, podíamos pasar las vasijas de la ofrenda y los hermanos ofrendaban a la obra misionera.
Pero ahora, ¿cómo ofrendamos a la obra misionera si el lugar del culto está cerrado? ¿Cómo la sostenemos a ella? Porque es un desafío de Colombia sostener una misionera en euros ahora aquí en España. No es nada fácil. En absoluto no es nada fácil. Y la pastora y yo nos quedamos mirándonos un día. La verdad, yo fui muy quebrantado durante el comienzo de la pandemia. Mucho, demasiado. Y entonces encontramos una cajita que nos había mandado un regalo un día unos muchachos, bonita la cajita. Y la convertimos en nuestro alfolí. Y a través del famoso Zoom, cuando me dicen a Zoom, yo bendigo a Zoom, gloria, me volví famoso en Zoom, gloria a Dios. Y a través de la cajita le decíamos a los hermanos, trae una cajita, una bolsita, lo que tú tengas y deposita tu ofrenda ahí a la obra misionera. Y cuando tengas un momento, la puedes consignar, la puedes transferir, puedes mandarla por Nequi, por las maneras que existen hoy en día en el mundo, o la llevas a la iglesia que está cerrada, pero la metes por debajo de la puerta. Algo haces. Y por toda la pandemia hasta el día de hoy, Dios no le ha fallado a la misionera. Es decir, aprendimos a ofrendar. ¿Por qué? Escúchalo bien y voy a avanzar. ¿Sabe por qué? Porque el ataque de Satanás no era meramente cerrar los locales físicos, acabar con la fe, sino destruir tu economía. Quería llevarte el enemigo a la ruina. Escúchalo con claridad. Quería llevarte a la ruina y cerró empresas, comercios, entidades de toda naturaleza. Las quiebras económicas en el mundo fueron enormes. Compañías completas cerradas. Y el asunto es dramático para no alargarlo ahora. Pero cuando la iglesia del Señor aprende un principio de vida y lo practica por el medio de la prueba que venga, de la circunstancia que venga, el Señor dijo, traiga los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, en tiempo de pandemia no traiga nada porque no va a haber nada. ¿Así dice tu Biblia? No, así no dice. Dice, trae los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa y pruébenme que en medio de la pandemia también soy Jehová, el proveedor de tu vida, aleluya. Soy el que te sustenta, el que te bendice, el que te ayuda, aleluya. Muchos templos cerraron, muchas iglesias murieron, literal, pero también en muchos lugares compraron. Amén. En muchos lugares la iglesia se sostuvo. Nosotros somos un milagro del sostenimiento de Dios en medio de la pandemia, para no contarte toda la historia. Porque cuando dijo Jesús de Nazaret que las puertas del infierno no podrían contra la iglesia, también estaba la pandemia impedida. Y si vienen 20 pandemias más, que Dios nos guarde, y apareciera todo lo que en el mundo hoy quieren hacer, Dios dice, soy el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Dale gloria al Señor, hermano, por favor. Jesús es llevado al templo, Él frecuenta la casa de Dios, a Él le encanta la casa del Señor, y lo mejor es que llegó un día con tanto celo, llegó porque el propósito del edificio se había cambiado. Los vendedores, el cambio en monedas, ahí en mi libro está colocada toda la explicación. Había convertido la casa de Dios en cueva de ladrones, dijo el Señor mismo. Y cogió un zurriaco, una correa, lo que haya cogido, y le dio al que se encontró por delante. Vacas, ovejas, palomas, todo el mundo salió perdido. Y Él dijo, porque mi casa será llamada casa de oración, y ustedes la han convertido en un muladar únicamente. Es decir, el Señor viene para bendecirnos con un acercamiento especial. ¿Te acuerdas del día? Estoy haciéndote un recorrido sencillo. ¿Te acuerdas del día cuando Cristo murió en la cruz del Calvario?
¿Qué dice entre otras cosas que pasó? El velo del templo de arriba a abajo se rasgó. Siempre el templo presente, siempre. Pero algo me lleva a mí a decirte hoy, que llegó un día después de la resurrección, cuando pocas veces el templo fue nombrado. Con esto quiero ir cerrando. No voy a cerrar todavía, quiero ir cerrando. O sea, hay diferente espacio de tiempo. Pero ya voy a terminar. Porque la barbacoa nos va llamando igual. El templo no volvió a ser considerado como la sede de la presencia divina. El templo no dejó de ser, el templo siguió hasta el año 70 después de Cristo. Cuando Tito viene y destruye el templo y nunca más ha sido levantado el templo desde ese día hasta el día de hoy. Escúchalo, te lo digo de otra manera. Desde el año 70 hasta el 2023, busque en Google cuántos años hay. Réstale a 2023 70 y te va a decir los años en que el templo no ha sido restaurado. ¿Qué es lo que hace el Señor? Él le cierra la oportunidad al fariseo, le cierra la oportunidad al legalista y le dice: como ustedes quisieron convertir el templo en un lugar cualquiera, ahora yo haré lo que tengo que hacer. Y entra conmigo a esto un segundo. ¿Te acuerdas el día cuando Jesús va a ministrar la Pascua, la última que él come? Dice los discípulos: ¿en dónde comeremos la Pascua, Señor? Y él dijo: hay un lugar ya preparado. Hay una casa de un señor. Dice el cambio de lenguaje. Hay una casa de un señor, un aposento alto ya preparado. Búsquenlo y en la casa de él está todo listo. Los discípulos, mírame, los discípulos entran a esa casa con la convicción de comer la Pascua. Y cuando salen por la otra puerta, salen diciendo: Jesús para ellos: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. En el templo, santo Dios. En el templo, no. Allá es un pitico y es un estruendo. En el templo, no. ¿Está conmigo, por favor? Entran creyendo que van a compartir la Pascua y cuando salen están participando de la Santa Cena. Y ya la Santa Cena no es el lugar en el templo. Ahora lo que dice la Biblia es: cuando ustedes se reúnan el primer día de la semana, compartan el pan, partan las oraciones, compartan todo, porque es el nuevo tiempo de la iglesia. Gloria a Dios. Es el nuevo tiempo del cristianismo. Ya no dependían del templo, del edificio. Ahora es la casa, la vivienda, tu hogar, hermano, tu casa. El Señor quiere convertirla en una casa de bendición. Gloria a Dios. Dale gloria a Dios de manera poderosa. ¿Entiendes? Ellos entran con el propósito de la Pascua y cuando salen al otro lado, la mente les cambió. Ya no es la Pascua, ahora es el cuerpo de Cristo, la sangre y el cuerpo del Señor. Gloria a Dios. ¿Y qué es lo que le dice Pablo? En palabras del Señor para Pablo: háganlo en memoria de mí. Si la historia había perdido su memoria, el pueblo de Israel tenía, a través de la iglesia, que recordar que hubo uno que acercó al hombre hacia el Padre Celestial. Y dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Vamos bien? ¿Qué pasa en el aposento alto? El Espíritu se derrama de una manera tan espectacular que los que estaban reunidos de más de 15 naciones ahí adentro hablaban
15 idiomas que la gente afuera estaba hablando. Y cuando tú le captas a esto, encuentras que en esas 15 diferentes naciones no podían construir 15 diferentes templos. Amén. Esas naciones, ¿te acuerdas del etíope? Sí. Ajá, nos acordamos de Felipe y el etíope. Sí. ¿Para dónde va el etíope? Al África, por allá va el hombre. ¿Qué va a hacer el hombre ahora con lo que ha recibido? Lo bautiza Felipe y ahora el hombre es enviado a usar en esa nación el evangelio de Cristo. Mírame, por 300 años no se construyen templos en Israel. Ni en Asia Menor, ni en el mundo entero. ¿Cuántos años? 300 años. ¿En dónde se reúnen los cristianos? ¿En dónde se reúnen los cristianos? Dilo durito, ¿en dónde se reúnen los hermanos? En las casas. Por 300 años. Dile gloria a Dios. ¿Sabe qué es lo que me emociona decirte esto? Que por 300 años el evangelio inundó todo el imperio romano. Fue cristianizado el imperio romano y el evangelio corrió por todas las naciones de la tierra y llegó un día a España y sigue corriendo por América, por las naciones de la tierra, porque Dios no necesita de un edificio. Él necesita tu casa, tu hogar, tu vida, la presencia tuya para que el evangelio corra y el Señor sea glorificado. No es como yo quiero, es como Dios quiere. No es como yo quiera, es como Dios quiere. 300 años, no tengo memoria de decirte que se construyó un templo acá, un templo allá, no, por las casas. Estamos hablando del peor tiempo de la historia de la iglesia, la persecución más terrible, la muerte de tantos miles, millones de cristianos. El circo romano se prestó para todo eso. Y en las naciones de la tierra la persecución iba cundiendo donde quiera que el imperio estaba. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Pablo iba primero ¿a dónde? A la sinagoga de ellos. Y cuando no le ponían cuidado, se sacudía sacudía sus pies de ese lugar. ¿Y a dónde se iba? A las casas de los hermanos. Yo creo que tu casa también puede ser sede de la presencia divina. Yo creo que tu hogar puede ser sede de la presencia divina. No es como tú quieras. A ti te gustaría que los ángeles predicaran. Déjame decirte, los ángeles no van a predicar. Déjame decirte que los ángeles no van a predicar. A ti te gustaría que los ángeles ganaran almas. Los ángeles no van a ganar almas. Uno de mis profesores en el seminario me dijo: Sánchez, la razón por la cual los ángeles no van a predicar jamás ni van a ganar almas para Cristo es que ellos no tienen sangre. Y yo, que es medio perdido, medio loco. Dijo: sí, porque el que tiene sangre entiende el poder de la sangre de Cristo. Aleluya. ¿Qué tanta razón tendría? Pero el hombre ya se murió también. A ti te gustaría y a mí que no nos tocara obedecer el mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero no es porque a ti te guste o no. A ti te gustaría que no tuvieran la obligación de llevar un amigo a tu casa. Pero no es si te gusta o no te gusta. De pronto a ti te gustaría que tu papel como cristiano se limitara meramente a cantar, a orar, a dar la ofrenda y ya. Terminó el asunto. No es como tú quieres. A ti de pronto te gustaría que como cristiano no entendieras esta prédica para no tener responsabilidad de abrir tu casa a un grupo de fe, a un grupo de familia. ¿Cómo me gustaría me pudiese decir ahora que no me gustaría ser sabio? Porque dice el libro de Proverbios que el que gana almas es sabio. Entonces yo no quiero ser sabio para no tener esa responsabilidad. No es como a ti te gustaría.
A mí me gustaría no haber conocido nada de la historia que el pastor Sánchez ha predicado esta mañana. No es que te guste o no te guste, es que está escrito. Y la historia no se puede borrar. ¿Cómo me gustaría que la gran comisión no fuera mi responsabilidad? Pero Jesús dijo, vayan. Jesús dijo, vayan. Por tanto, y es la orden del Señor para ti y para mí. Por tanto, y. ¿Cómo me gustaría que el infierno no fuera real? Para que la gente que yo no le voy a hablar de Cristo no se perdiera. Que como no existe infierno, yo también puedo dejar de predicar, diría alguien. Pero el infierno es real. Como el cielo es real. La maldición es real. Como la bendición es real. ¿Cómo me gustaría que el rapto de la iglesia no sucediera? Pero un día la trompeta va a sonar. El apóstol dice que un día la trompeta va a sonar y los muertos en Cristo se levantarán primero y luego nosotros iremos con Cristo a las nubes para estar en la casa del Padre por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Hay una palabra de esperanza para tu grupo de fe, iglesia. Hay una palabra de esperanza cuando tú llegas a tu casa, y hoy oraremos por los 8 hogares que se abren y oraremos creyendo que el Señor usará esas 8 para que en poco tiempo sean 16 hogares y alguien vaya al cielo aquí en España. Un familiar tuyo no merece ir al infierno. Él necesita conocer que el propósito de toda esta historia es el acercamiento. Aleluya. Dios te quiere bendecir. Dile a tu hermano de al lado y dile, Dios te quiere bendecir. ¿Cómo me gustaría no tener que creer que el rapto de la iglesia va a ser real? Porque si yo no quiero creer en el rapto de la iglesia, pues me salvo de creer en el tribunal de Cristo. ¿Entiendes esa figura? Y me salvaría de enfrentar el juicio en el trono blanco, pero no hay reversa. Cristo viene por su iglesia. Dilo conmigo, Cristo viene por su iglesia. Esa palabra no puedo dejarla por fuera. Si Cristo mismo dijo que en la casa del Padre ha ido a preparar una casa para ti, una habitación para ti, una vivienda para ti, dale gloria a Dios. Él dijo, yo no lo digo, Él dijo, voy pues a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿En qué momento lo dice el Señor? Cuando Judas ha salido, capítulo 13 de Juan, ha salido del lugar donde están, lavando los pies del Señor, compartiendo la comida con ellos, y sale. Después de que Pedro le dice, Señor, aunque todos te dejen, confía en mí, Señor. ¿Qué es lo que dice la Biblia de Pedro? Uno, Judas se ahorca. Y de Pedro, ¿qué es lo que dice la Biblia? Antes que el gallo cante tú. Y ahí es donde entra ese precioso capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Quién está hablando? El que sabe que Judas lo va a vender. ¿Estás conmigo? El que sabe que Pedro lo va a negar. El que sabe que todos lo dejarán a él solo. Ahí él dice, expresa tu corazón. No se turbe vuestro corazón. Yo diría el corazón de Cristo hablando tan profundamente. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay esperanza en Cristo, iglesia preciosa. Si así no fuera, no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y en el capítulo 17, cerrando esa gran oración del Señor, le dice, Señor Padre, los que me diste, ninguno se perdió sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura.
pero lleva a esto: oro por ellos y por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, Jesús ora hoy por ti. Él está esperando que tú abras tu hogar para una casa de acercamiento a la presencia. Él murió y resucitó. Y pudiese seguir hablándote de hogares. El apóstol San Pablo a los romanos les dice: salud a la casa de fulano donde hay una iglesia. Salud a la iglesia de fulano que está en la casa de sutano. Cuando tú te adentras, hoy en día, el mundo es un poco alejado a los templos por las cosas que han pasado, pero no es alejado a una casa. Tú puedes invitar a un amigo a tu casa. A mí lo que me gusta de la casa de hogar, ¿cómo llamamos acá? Grupos de hogar. Grupos de hogar, es el refrigerio. Yo siempre le digo a los hermanos, lo mejor del grupo de hogar es el refrigerio. Porque al lado de la comida hay un Dios que revela misericordia. Hay un Dios. Tú le dices a un amigo: te invito a un cafecito con galletas, y él no se va a negar. Pero si tú le dices: te invito a la iglesia, pero es que es más fácil llevar un amigo a la casa que traerlo a la iglesia. Pero páselo por el filtro de la casa tuya y mañana entrará a la casa de Dios, a este lugar. Ponte en pie, por favor, iglesia. Bendigo tu vida esta mañana. Nuestra experiencia con los grupos de fe nos ayudaron muchísimo. El día cuando hubo ese gran terremoto en Armenia, en Quindío, el departamento del Quindío en Colombia. Una de nuestras iglesias, allá en esa ciudad, me dice el pastor, me dijo: la única iglesia que ha logrado sostener el grupo de hermanos hemos sido nosotros. Le pregunto por qué, y me dijo: por los grupos de hogar. En la crisis, esos grupos pequeños ayudan a acercarnos. En una iglesia grande puedo ser un número, en una casa soy una persona. Entiéndelo esta mañana. Y yo más quiero es bendecirte. Con mi esposa estamos acá para bendecirte, para decirte que cuando llegó la pandemia, lo que salvó nuestra iglesia fueron los grupos de hogar. Y lo que hoy en día sostiene la iglesia, nosotros perdimos el 50% de hermanos de la iglesia. La economía se cayó 50% al suelo. Pero la gente que tenía un Zoom y comenzó a creer que podían ofrendar y diezmar a través de las redes sociales, no ha dejado de ser bendita de Dios. Nosotros tenemos un culto en Año Viejo, llaman acá, 31 de diciembre termina nuestro culto, es un culto igualmente glorioso, pero luego viene la gran fiesta de las primicias, porque es la ofrenda que proyecta nuestra economía al futuro. Y cuando salimos de la pandemia, yo dije: Señor, ¿cuántos van a venir? Y la sorpresa es que la gente llegó, los hogares llegaron, las familias llegaron, y la bendición de Dios no ha escaseado todavía, ni va a escasear. La harina de la vasija sigue estando llena. La botella de aceite de oliva también sigue estando llena, gloria a Dios. Porque Dios dijo: no los dejaré, ni los desampararé. En el tiempo de pandemia, Isaías 46:10 creo que fue el texto más multiplicado en la historia de la humanidad. Millones de veces se multiplicó Isaías 46:10 creo que es, para no volver a abrir mi iPad, donde dice: no temas, yo soy Jehová, estoy contigo, no te dejaré donde quiera que tú vayas. Y Dios ha sido fiel, aleluya. Dale la gloria a mi Señor esta mañana, aleluya. Y quisiera llamar hoy, ahora, a los 8 hogares por el